Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Alguien que me responda, por favor. ¿Me escuchan bien? Gracias, Samuel. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. En unos instantes estaremos comenzando, estaremos dando inicio. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Bueno, eh, mientras se van conectando más personas, entonces les voy a ir contando porque la mayoría pues, de personas de pronto no me conocen, entonces les voy a hablar acerca de qué es modo consciente pues, y quién soy yo. Entonces, mi nombre es Daisy Hernández, yo soy una de las fundadoras de Modo Consciente, soy ingeniera de profesión, sin embargo, ejercí durante muchos años fue la docencia. Me encanta la docencia, me encanta enseñar, me encanta acompañar y me di cuenta, junto con Juan Carlos, en nuestra experiencia docente, nos dimos cuenta que, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en este momento contando un poquito acerca de quién soy yo y qué es modo consciente. Entonces Juan Carlos y yo docentes nos dimos cuenta que en la educación hacía falta como un contexto, hacía falta una partecita en la formación de los jóvenes, en la parte profesional, en la educación en general, estaba faltando un elemento muy importante que tenía que ver con que no, los profesionales no estaban saliendo preparados para el futuro o para el presente, que es el que el mundo necesita en este momento. Entonces, de ahí nació Modo Consciente. Eh, y bueno, nos apasiona pues estar en este momento por acá compartiéndoles lo que hemos podido encontrar, lo que en este momento realmente es lo que necesita el mundo y que para nosotros es muy importante encontrar el equilibrio entre primero la persona, primero el ser humano, que primero se potencie para que después pueda entregar al mundo su servicio. Y eso es muchísimo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. El espacio de hoy, entonces, vamos a hablar acerca de cuáles son 6 claves para nosotros, 6 claves que son muy importantes a la hora de poder equilibrar nuestra vida ante todo lo que está ocurriendo, ante este presente y ante el futuro profesional. Hola Camilo, hola, bueno, hola a todos los que van llegando, bienvenidos. Me encanta tenerlos por acá. Entonces, bueno, seguimos entonces hablando. Bueno, ya les he dicho que el presente y el futuro profesional, vamos a enfocarnos muchísimo acá, es en esa parte. Es muy diferente al que nos tocó, por ejemplo, a mi generación o a la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Las condiciones son muy cambiantes. Esas son las características del mundo que es VUCA, una sigla, o VICA en español, volátil, que es cambiante, bueno, hay cambios inesperados, complejo, ambiguo, ¿sí? Incierto. Entonces, esa es una de las características del mundo. Y no tenemos una vida como derechita, como que yo planeé esto y allá voy derecho, estudio esto, como que la ecuación sale perfecta. No, ya sabemos que eso no es así. Entonces, uno de los retos muy importantes para nosotros como seres humanos es aprendernos a adaptar a estas nuevas condiciones, ¿cierto? Hola, hola Milo, hola profe. Ah, bueno, fui tu profe. Qué bueno, por ahí veré bien quién eres, que más que sí te recuerdo. Entonces, hay hechos muy importantes, por ejemplo, la parte laboral, o sea, ya venía desde hace algunos años, venían unas predicciones en cuanto a qué iba a pasar con el empleo debido principalmente a la automatización. A 2030 se prevé una desaparición de una tercera parte de los empleos que hoy existen.
Sin embargo, lo que hizo la pandemia fue acelerar un poco el proceso, pero ya se veía todo eso que se estaba diagnosticando, pues ya se estaba pronosticando. Entonces, también que ha revelado toda esta pandemia que ha desnudado las condiciones laborales. Más del 60% de los empleos en el mundo son informales. Entonces, hay unos retos muy importantes en cuanto a la educación. Ya sabemos que el estudio no garantiza absolutamente nada del éxito profesional. Y el éxito profesional también ya está muy redefinido. O sea, ya que qué es el éxito profesional, eso ya para cada uno va a tener una interpretación diferente. Entonces, hay retos muy importantes y lo más importante es que en estos nuevos tiempos la concentración se va a dar es en el ser humano. Las empresas también van a tener que reinventarse para poder retener el talento, porque las motivaciones que tienen otras generaciones no son las mismas que tienen las generaciones, digamos, que son fuertes en el empleo en este momento, como los millennials o los que vienen los centennials, ¿sí? La generación antes de los millennials, los X, entonces son unas motivaciones distintas, ¿ok? Entonces eso lo vemos ya, digamos, ante los hechos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, cada uno de nosotros podríamos tener como dos panoramas, uno muy desolador, en el que no sé qué va a pasar con mi vida, pues no hay oportunidades, o otro panorama en el que cada uno de nosotros puede aprender a diseñar su futuro, y esa es la propuesta. Entonces, ¿qué tipo de personas quieres ser? O sea, ¿qué tipo de persona quieres ser tú? Después de toda esta pandemia sabemos que hay dos tipos. Unas personas que van a salir indiferentes de alguna forma, o sea, va a ser otra vez como el mundo igual, pero va a haber otro tipo de personas en los que se va a dar cuenta que el mundo cambió, que ya vamos a fijarnos más en que todo sea realmente sostenible, en que nosotros impactamos a otras personas, o sea, el hecho de que yo no me ponga mi máscara afecta a otra persona, o sea, que no somos como seres aislados, que nuestro impacto afecta a otros, ¿sí? No solamente lo que yo hago es para mí, me afecta a mí. Entonces, ¿qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Indiferente o una persona consciente? ¿Y por qué te hago esa pregunta? Porque los indiferentes no van a hacer nada, no van a diseñar su futuro, simplemente van a esperar a que las oportunidades lleguen, a que el mundo se adapte a ellos, ¿sí? ¿Y quiénes son los conscientes? Entonces los conscientes son los que van a decir, ok, entonces las oportunidades las tengo que buscar yo, ¿sí? Y para eso nos vamos a tener que preparar. Entonces les voy a decir los seis aspectos más importantes que debemos tener en cuenta para esto, para aprender a equilibrar nuestra vida y poder tener éxito profesional en este presente y en ese futuro. ¿Listo? Entonces, realmente lo primero que tiene que pasar con nosotros es que tiene que haber un cambio de mentalidad, un mindset, que tiene que ver con lo que les dije ahorita, con disponernos a aprender, a reconocer que de pronto lo que yo he aprendido no es suficiente para, para tener éxito en este momento profesional, ¿sí? Pero puede ser, por ejemplo, ¿qué más? Un mindset. Ese cambio de mentalidad también nos lleva entonces a que nosotros seamos muy proactivos, a que busquemos alternativas diferentes. Y la invitación es que no solamente nos concentremos en lo externo, en que solamente vamos a conseguir o en que solamente vamos a buscar como complacer esas necesidades externas de dinero, de validación, de prestigio, de cumplir como todo eso que la sociedad ha llamado o nos pide que tengamos, sino también que demos esas validaciones a nosotros mismos, o sea, trabajemos nuestro interior. Entonces, primero el mindset. Entonces ahí es donde las personas conscientes van a decir, ok, tengo que tener un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Y ese profesional de este siglo tiene un nombre que ustedes van a escuchar mucho que se llama Nomad. Y acá les recomiendo el libro de Raquel Roca que se llama Nomad. También les recomiendo a John Moravec, que fue el que acuñó este término a ese tipo de profesional, o sea, una persona que está dispuesta al cambio, a ser proactiva,
flexible. Vamos a hablar un poquito más de esas características, ¿sí? Y es la persona que dice, listo, entonces yo puedo diseñar mi futuro. Y ese futuro va a tener unas características muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aprender a desapegarnos del resultado. O sea, digamos que ahorita lo in es que uno disfrute el proceso. No es como que estemos en un estado de espera. ¿Cómo así que un estado de espera? Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio que yo no veía la hora de graduarme del colegio para como que sí estar estudiando la carrera que me gustaba y ser feliz. Cuando estoy en la universidad, lo mismo. Espero que ojalá ya cuando me gradúe, por fin. Cuando uno está empezando una dieta, no, entonces ya cuando rebaje, sí. Cuando está haciendo ejercicio, entonces esto. Cuando, o sea, todo el tiempo nosotros estamos como en un estado de espera. Y uno así no disfruta la vida, no disfruta los procesos, porque solamente está esperando el resultado. Realmente lo importante de cualquier proceso, absolutamente de cualquier proceso, es todo el camino que uno recurrió. Porque ahí es donde uno realmente transformó su vida, transformó sus hábitos, tuvo ese cambio de mente. Entonces, la invitación en este tiempo es a que diseñemos nuestro futuro, pero sin apegarnos a un resultado exacto. ¿Ok? Disponernos a que yo creo que quiero ir allá y hay muchos posibles caminos. Tener flexibilidad en cuanto a los caminos. Muchas formas puedo llegar a ese resultado. Y ahí va a ser muy importante entonces algo que es indispensable en este tiempo, la innovación y la creatividad. Que apliquemos todo lo que sepamos de innovación y creatividad, no solamente en nuestros proyectos personales y profesionales, sino en general en toda nuestra vida. Todo lo vamos a poder aplicar. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuál es esa primera clave que para mí es la, digamos, la madre de todas, o sea, la más importante? Porque si uno cumple con esta clave, que va a ser un camino en el que tú vas a poder estar trabajando todo el tiempo, ¿sí? Tú vas a estar algo así como llenito por dentro. Y esa se llama, bueno, yo les conté que yo fui profesora, entonces yo sé que esto lo ven al revés, pero no importa, para que les quede ahí. Sentido y propósito de vida, ¿sí? Y yo sé que eso de pronto lo han podido escuchar mucho, ¿qué sentido y propósito de vida? A través de encontrarle un sentido y propósito a nuestra existencia, vamos a poder disfrutar el ahora, vamos a poder disponernos a aprender incluso cosas que no nos gustan, porque tenemos claro a dónde quiero llegar, o sea, un sentido y un propósito de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero llegar a hacer en mi vida, ¿sí? Y eso me permite que yo disfrute cada etapa, cada pedacito. Yo sé que a muchos nos han dicho, haz solo lo que te gusta, y eso realmente es una mentira. Porque si a mí me hubieran dicho eso cuando yo recién me gradué de la universidad, de pronto no hubiera sido docente, porque no me gustaba ser docente. ¿Sí? Entonces, cuando a uno le dicen, haz solamente lo que te gusta, entonces si a alguien le gusta solo dormir, ¿qué va a hacer solo durmiendo? No va a aprender nada. Se va a quedar en una zona de confort. Entonces, cuando yo tengo sentido y propósito, es como quien dice, yo ya sé hacia dónde quiero ir, o sea que puedo atravesar casi cualquier camino, pero tengo esa fuerza interior para poderla tolerar, para poder resistir y seguir haciéndola. Las personas con sentido y propósito son personas que pueden tener mayor tolerancia a los fracasos, incluso ser más saludables, con mayor actitud positiva. Una de las formas a través de las cuales podemos encontrar ese sentido y propósito es a través, no sé si han escuchado, el Ikigai, que es japonés, es una filosofía japonesa, y ellos lo definen razón de ser, razón de vivir. Y cuando uno está dentro de su Ikigai personal, uno entra como en ese, algo que llaman fluir, o sea, como cuando uno está haciendo alguna actividad y se te va el tiempo. Y no tiene que ser exactamente cuando te graduaste o cuando cumpliste algún propósito, puede ser lavando los platos, puede ser sembrando una flor, y se te va el tiempo. Eso hace parte también de tu Ikigai. O sea que estar en tu Ikigai, estar con tu sentido y tu propósito, te hace disfrutar cada momento y disfrutar realmente la vida. Yo lo defino de esta forma. Para mí, les voy a compartir algo que para mí es el corazón de modo consciente. Esta imagen yo la vi hace algún tiempo y yo decía, es que esto es lo que necesitamos. Y se los comparto porque yo durante mucho tiempo tuve algo que
Viktor Frankl, que es el que escribió El hombre en busca de sentido, él creó algo que se llama la logoterapia, que realmente es eso, es encontrar el sentido. Y entonces, cuando una persona no tiene sentido y propósito, está ante algo que se llama el vacío existencial. Yo eso lo vine a entender hace poco realmente. Yo durante mucho tiempo tuve ese vacío existencial, o sea, no encontrar sentido a muchas cosas y para qué estoy acá y esto para qué y con qué fin, ¿sí? Y eso genera una angustia muy difícil de explicar, depresión, genera muchas situaciones muy incómodas. Y cuando yo entendí lo de la angustia, lo de esa angustia existencial, lo de ese vacío, lo pude entender de esta forma que les voy a compartir. Cuando uno tiene sentido y propósito, esto somos cada uno de nosotros. Bueno, el dibujo no es lo mío realmente, pero se los quiero compartir. Estos somos nosotros, ¿cierto? Cuando uno encuentra sentido y propósito, uno empieza a vivir desde otro tipo de vibración, uno empieza a vivir desde el amor. Y es como que si el amor se expandiera. Entonces, por así decirlo, es como si uno estuviera llenito por dentro. Y cuando yo estoy llenita por dentro de amor, llenita de el corazón se expande. Y el corazón cuando se expande, ¿qué significa eso? Que eso incluso tiene su significado desde la física cuántica, desde la parte fisiológica podemos encontrar. Cuando se expande, el resto de la vida se arregla. O sea, cuando las personas tienen sentido y propósito, son personas felices. Necesitamos primero que haya personas felices. Cuando hemos visto personas felices siendo corruptas, haciéndole daño a los demás, porque esta pandemia y todo esto que está ocurriendo nos ayuda a que nosotros pensemos también en los demás, en el otro. Y que nosotros, como les decía ahorita, afectamos también al otro y el otro también me afecta a mí. Entonces, necesitamos más personas felices en el mundo, felices por sí mismos, ¿sí? Entonces, cuando una persona está así, lo de afuera es más tolerable, es más fácil de vivir. No está esperando a que el mundo cambie para ser feliz. No está esperando a que pase esto, lo otro. No, es una persona que está ya llena de amor y puede entonces activarse en todo su potencial incluso. Va a ser una persona más saludable, con mayor, su sistema inmune va a estar más fortalecido. En fin, todo lo que les estaba compartiendo ahora. ¿Ok? Entonces, primero, para mí esa es de las más importantes, porque el resto se dan solas. Uno puede estudiar muchas cosas para lo que les voy a contar desde el conocimiento, pero realmente tenemos que tener una mezcla entre sentimiento, pensamiento, entre corazón y cerebro. Incluso eso se llama coherencia cardíaca. ¿Listo? Bueno, segunda clave. La segunda clave es que estamos en la era del aprendizaje permanente. ¿Sí? Como les dije ahorita, yo sé que ustedes lo ven al revés, pero bueno, no importa. Era del aprendizaje permanente. ¿Qué significa ese aprendizaje permanente? Pues literal, o sea, vamos a estar en constante aprendizaje. Va a haber un aprendizaje muchísimo más específico que se llama habilidad dura. Ahí también, o sea, digamos que todos tenemos que tener habilidades digitales. Obviamente muchísimo más quienes pues estén en la parte de tecnología, pero todos vamos a tener que trabajar la parte de esas habilidades digitales. Y el aprendizaje ya no solamente es el formal, el que voy a una universidad a prepararme. El aprendizaje también es el que aprendo viendo crecer una planta, o sea, aprendizaje no formal, en el que mi amigo me enseña, el aprendizaje por pares. ¿Cuántos hemos aprendido con tutoriales de YouTube? ¿Sí? Entonces, el aprendizaje ya se ve de una forma así diversificada, en que no solamente está ligado a una aula de clase. ¿Cuántos de nosotros hemos visto algo en la calle y hemos aprendido de esa situación? Entonces no está ligado solamente a lo académico, no, el mundo nos enseña todo el tiempo, estamos aprendiendo. En este momento en las casas los chicos pueden estar aprendiendo, o las personas aprendiendo a cocinar, aprendiendo otras cosas que también van a ser muy importantes en este camino. Entonces, la flexibilidad de estar aprendiendo, de disponernos a actualizarnos. Vamos a hablar ahorita de en qué debemos pues como enfocarnos. ¿Listo? Entonces, esa segunda, muy importante, la era del aprendizaje permanente. ¿Por qué? Yo les hablaba ahorita de los empleos que
Hay una disminución especialmente en aquellos que son muy rutinarios. Ya sabemos también cuáles sí son indispensables y que no es fácilmente automatizable. Y también sabemos que una de las áreas que tampoco se van a tocar es el área del conocimiento. E incluso esa está en expansión y está pues siendo incluso pues muy rentable, muy en expansión y en crecimiento. ¿Listo? Tercera, muy importante, generar conexiones. Y cuando hablamos de conexiones, no hablamos solamente de conexiones digitales, porque en esta, sobre todo las últimas generaciones, los chicos centennials y los millennials, muchas habilidades digitales, pero pocas habilidades sociales. Entonces, en estas conexiones también va, o sea, lo que necesitamos son habilidades blandas, pero también habilidades sociales, que sepamos interactuar con el otro, que sepamos estar generar relaciones armónicas, compartir con los demás, bueno, trabajar en equipo, cooperar, co-crear. Entonces, es muy importante la parte de generar unas buenas conexiones. Como les dije, no solamente en las redes sociales, no solamente lo que puedo hacer en la parte digital, sino también en la parte física, en la parte presencial, qué podemos hacer compartiendo con los otros y cómo podemos incluso aprender a co-crear juntos soluciones de problemas que estén ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Ok? Bueno, el cuarto aspecto muy importante, y le puse acá un solecito, porque es el que nos hace brillar, pero brillar con luz propia. O sea, cuando tenemos sentido y propósito, yo les hablaba del Ikigai. El Ikigai es muy completo porque el Ikigai reúne lo que tú amas hacer, por lo que te pueden pagar, para lo que eres bueno. Y me falta uno, son cuatro. Lo que amas hacer, lo que es bueno, y lo que el mundo necesita, esos cuatro aspectos. Entonces, eso hace que tú ya cuando encuentres ese sentido y propósito, que cuando yo me refiero a encontrarlo, no significa que eso está por ahí perdido, no, eso está aquí adentro, o sea, hay que empezar a descubrirlo, porque cuando yo encuentro ese sentido y propósito, eso me da dirección, o sea, eso me dice como a dónde quiero ir y me ayuda a que yo camine hacia allá. Una vez yo trabajé esa parte, entonces la marca personal ya es muy fácil. Y la marca personal también se llama pues personal branding y ustedes van a ver cursos sobre marca personal, ¿cierto? Es muy importante, como les digo, desde el conocimiento, pero desde nuestra esencia, ¿qué significa la marca personal? Significa el valor, lo cómo impactas tú al mundo. Y para eso no tienes que tener no sé cuántos seguidores, o sea, no va en eso. Es que cada uno de nosotros hoy nos preguntemos, ¿cómo impacto yo a las personas? ¿Cómo impactas en este momento? O sea, incluso como ejercicio les sugiero que ustedes pregúntenle a sus amigos más cercanos, a su familia, que te describan en una frase o en tres palabras, que te describan cómo te ven a ti, porque nosotros pues tenemos realmente como puntos ciegos y a veces no sabemos cómo nos ven los otros. Creemos, pero no lo tenemos con seguridad y con certeza. Entonces, muy importante que aprendamos a reconocer qué es ese valor que nosotros damos al otro, porque eso tiene que ver muchísimo con nuestra marca personal. O sea, marca personal es cómo impactas la vida de las personas, qué huella estás dejando en el otro. Y eso tiene que ver con lo que tú eres en esencia. Eso no tiene nada que ver con tus títulos, ni con tu cargo, ni con absolutamente nada de eso. Y como tarea, entonces, o como sugerencia más bien, como les dije, yo he sido profe, entonces tengo ahí como los términos. Entonces, pregunten y que ustedes qué huella quieren dejar. Entonces, ¿qué tienen que empezar a trabajar para poder dejar esa huella en los demás, para poder servir, para poder dar ese valor que quieren hacer? ¿Listo? Bueno, la quinta clave importante se llama la persuasión. Entonces, dentro de estas claves, yo quise mezclar
tanto como les decía, desde la parte interna, desde nuestros valores, desde nuestra esencia, pero también lo que tiene que ver con algo externo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la persuasión? Y muchos dirían, pues, la capacidad de poder promocionarnos, no vender. O sea, tú vas a escuchar que una de las habilidades necesarias para este tiempo es la capacidad de saber vender, pero te cambio como la propuesta, porque mucha gente dice, no me gusta vender, no quiero ser vendedor, eso es muy difícil, eso ta, 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 ta. No, pero entonces es cómo promocionas. O sea, si tú tienes muy claro desde la marca personal cuál es el valor que tú das, te vas a sentir con mucha autoestima porque estás dando algo valioso para las personas. Y eso va a hacer que tú te sientas muy orgulloso de lo que haces y por eso te vas a sentir muy agradecido por poder ser compensado económicamente por esa labor, por ese granito que estás aportando al otro, con tu servicio, que lo estás haciendo con todo el amor, con todo el compromiso, con toda la entrega y con toda la preparación que necesitas para poder hacer ese servicio. Entonces, esa persuasión tiene que ver es con eso, como en vez de preguntarnos cómo me vendo, es cómo promociono mis servicios, cómo promociono lo que yo hago para lo que soy bueno, para lo que puedo entregar. Y porque recuerda que pues una de los pilares también que tenemos que trabajar, que incluso el Ikigai lo trabaja, es por lo que nos pueden pagar. O sea, estamos en un mundo material donde también necesitamos pues poder monetizar nuestros servicios, nuestros productos, ¿sí? Dependiendo de lo que a ti te guste hacer. Entonces, cambiemos esa pregunta, ¿cómo soy capaz yo de promocionar? ¿Listo? Bueno, y por último, esta clave que tiene que ver con el pensamiento crítico. No es criticón, pensamiento crítico. ¿Y por qué lo puse? Porque realmente hoy en día es muy importante que aprendamos a dominar, a trabajar habilidades tanto del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, o sea, poder equilibrar la creatividad, el arte, la intuición, la capacidad de persuadir, de exponernos, de trabajar con los otros, de cooperar, pero también necesitamos el orden, la estructura, la capacidad de tomar decisiones. Esto nos lo da el pensamiento crítico, la capacidad de discernir, de priorizar, de saber cuál es la opción que tengo hoy en día, cuál es la que mejor me lleva hacia donde yo quiero ir. Entonces hay que aprender a integrar, a trabajar todas nuestras capacidades cerebrales, ¿sí? La neurociencia nos apoya en que nosotros podemos desarrollar muchísimas habilidades cerebrales, no solamente lo que nos enseñaron y quedarnos con eso, no podemos expandirnos. Todo esto que yo te comparto es independiente si tú eres estudiante, si eres empleado, si eres emprendedor, si eres independiente, freelance, es independiente. No tiene edad, ¿sí? Y así tú seas empleado, entonces también dijimos que esa incertidumbre, o sea, nadie tiene un puesto comprado toda la vida. Puede empezar a aplicar todo lo que estoy diciendo, no solamente para algo que va a ser hacia afuera, en un proyecto o en algo independiente, sino también en su puesto de trabajo, ¿sí? Y con esto que vas a ganar, pues vas a ganar incluso diferenciarte, especializarte muchísimo más. Y la gente incluso ya te va a buscar porque eres reconocido en esa área específica. Hoy en día nos lleva a que cada vez nos especialicemos más y más y más y más en un nicho, porque hay demasiadas personas en el mundo, porque hay demasiadas personas que pueden estar haciendo lo mismo que tú estás haciendo, pero el hecho de que tú tengas tus talentos, tu esencia, tu ikigai, porque el sentido y el propósito no es el mismo para todos. Podemos ser hermanos, podemos ser, el sentido y el propósito que tú le das a la vida no es el mismo que le da tu mamá, no es el mismo que le da tu pareja, no es el mismo que le da tus hermanos o tus hijos. Cada uno de nosotros tiene uno aparte y eso hace que seamos diferentes. Y esa capacidad de diferenciarnos nos hace que incluso nosotros no entremos en competencia con los demás. O sea,
es casi imposible competir porque estamos ofreciendo algo que viene desde nuestra esencia. Nosotros sabemos que hoy en día no es tanto el producto como tal, sino la experiencia que tienen las personas con tus servicios o con tus productos. Y eso viene desde lo que eres tú. Listo. Dentro del pensamiento crítico, y que les decía que nos enseña a aprender a priorizar. Hay un síndrome muy común en este tiempo, que incluso yo siento que lo padecí al inicio de la cuarentena, que se llama FOMO o Fear of Missing Out. ¿Y qué significa este síndrome? Es ante tanta información, ante tanto que existe, como que yo cuando entro a redes sociales o yo escucho a las personas, yo veo que todo el mundo está haciendo de todo y yo no, o sea, yo como que me estoy quedando atrás, me estoy perdiendo de algo o mi vida no es tan interesante como la que veo en las redes sociales. Esto entonces hace que nosotros, digamos, nos lleva a que procrastinemos, a que no seamos selectivos, pero porque cuando yo no sé para dónde voy, no tengo un sentido y un propósito, pues cualquier bus me lleva a cualquier parte, ¿sí? Pero cuando yo ya sé a dónde voy, entonces ya sé priorizar, ya sé cuáles son las rutas, cuáles son los caminos que me llevan a donde yo quiero ir. Entonces, estos eran como las claves, los aspectos fundamentales para trabajar desde ya. No importa si tú eres un joven de colegio, no importa si tú eres una persona de la edad que tengas, ya estás empleado, como les decía ahorita. El futuro se construye, no se espera que llegue a ver qué, no se espera a ver si me contratan de tal parte, si me llega un buen trabajo, no. Empecemos a construirlo, porque incluso si hablamos de la parte pensional, pues ya sabemos que cada vez más se van a extender las edades de pensión, las edades de jubilación, entonces nosotros vamos a trabajar muchos años, ya sabemos que la salud ha hecho que el tiempo de vida promedio aumente, entonces hagamos de cuenta, incluso ya existe la cuarta edad, ¿sí? Antes hablábamos solamente de tercera edad, ya hablamos hasta de cuarta edad, entonces mejor dicho, preparémonos para vivir muchos años, pero que vivamos esos años con mucha felicidad, con un sentido y con un propósito, sirviendo al mundo y también con esa vida en equilibrio. O sea, primero, entonces, para resumir, primero, que tengamos sentido y propósito, ¿sí? Que tengamos ese corazón que tenemos así, que se expanda y podamos vivir desde ahí, con ese corazón expandido. Ya les dije, ¿cierto? Segundo, estamos en la era del aprendizaje permanente. Sigue aprendiendo, especialmente lo que sabes que te apoya a lo que tú quieres lograr. Aprende a priorizar, aprende a aprender muchas cosas, pero sobre todo, hazle mucho caso a todas aquellas que te hagan sentir dentro de ese fluir, dentro de ese disfrute. Generar conexiones, trabajemos en nuestras relaciones, no solamente relaciones virtuales, también relaciones presenciales. Empecemos con nuestra familia, empecemos con nuestros amigos, a fortalecer esas conexiones y esas relaciones. Y más adelante pues también con posibles socios, posibles co-creadores, ¿sí? Marca personal, qué valor, cómo impactas al mundo. Eso tiene que ver con lo que tú eres en esencia. La persuasión, cómo promociono los servicios valiosos que yo tengo. Y por último, ese pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, esas son las 6 claves. Por favor, ténganlas en cuenta, practíquenlas, empiécenlas a construir. Eso hace parte de su proyecto de vida, de su plan de vida. Denle la prioridad que necesita. El más importante es el del sentido y propósito, y si usted tiene ese listo, el resto se va dando de forma muchísimo más fácil. Es como en estos días he tenido mucho en mente la metáfora de las tortugas de Nemo, las corrientes de las tortugas de Nemo. Cuando tú tienes sentido y propósito es como si ya te metieras en esa corriente y la vida te va mostrando hacia dónde hay que ir y cómo hay que hacerlo y qué debes aprender y a qué te debes disponer a flexibilizar y a
ampliar tus horizontes. ¿Listo? Importante acá entonces que no nos quedemos en la zona de confort. Ya sabemos que en la zona de confort nada ocurre, nada nace, nada florece. Y nuestra misión, nuestro sentido y propósito de vida tiene que ver muchísimo con acompañar a las personas a que florezcan, a que brillen, a que primero estén llenitos por dentro de ese corazón para que el resto pueda ser muchísimo más fácil. Bueno, entonces eso es lo que les queríamos compartir hoy, con mucho cariño. Esperamos que puedan llevarse algo valioso para sus vidas, compartan con sus seres queridos. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos. Los invito a que nos sigan, a que estén pendientes de lo que nosotros hacemos. Nos llamamos Modo Consciente por eso, porque todos los días estamos aportando un granito para que empecemos a vivir en una vida muchísimo más consciente, con muchísima más presencia. Les agradezco muchísimo su participación en este live. Si tienen alguna pregunta, como les dije, me la pueden hacer. Bueno, por ahí me están mandando corazoncitos, gracias, qué chévere. Y bueno, seguimos en contacto. Si tienen alguna sugerencia, bueno, cualquier cosa nos avisan. ¿Listo? Con muchísimo gusto, Luz Amparo, Valencia, con muchísimo gusto. Pueden ver, tenemos otros live grabados, los pueden ver por si desean conocer un poco más acerca de cómo lograr todo ese sentido y propósito, todo esto que hablamos hoy. Listo. Profe, muchísimas gracias, con mucho gusto. María Daniela, con mucho gusto, es con todo el corazón. Con gusto, Kelly, Camilo, con mucho gusto, Valen. Sí, a ponerlo en práctica, como dice Juan. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por esos mensajes, por esas palabras, de verdad que nos dejan a nosotros así con el corazón llenito. Y bueno, seguimos en contacto, esperamos volverlos a ver por aquí y más adelante pues también de forma física, de forma presencial. Un abrazo, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Feliz día para todos.